Estamos de vuelta en el latido del TEC. El día de hoy traemos la nueva sección llamada Debatec. Y ahora vamos con el moderador. No, yo soy el moderador. Vamos conmigo. Buenos días a todos y bienvenidos a Debatec. El día de hoy nos encontramos en esta sala para discutir la importancia de uno de los personajes más representativos de la historia de México, Porfirio Díaz. A pesar de ser conocido por su largo gobierno, Díaz también es reconocido por todas sus acciones que mejoraron la economía de México en el siglo XIX. Además, permitió que México creciera como un país a nivel internacional, permitiendo que tuviera relaciones con los demás países a través de uno de los medios de transporte más utilizados, que es el ferrocarril. Me acompañan Berenice Vargas y Diego Montes de Oca, que se encuentran a favor de Porfirio Díaz, y Santiago Gómez y Abimelec Flores, que se encuentran en contra. Dicho esto, vamos a ver lo que piensa la gente al respecto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, nos encontramos con el compañero Bernie. ¿Sabe usted quién es Porfirio Díaz? Sí, ¿Qué piensa usted? ¿Fue bueno o malo? pues yo pienso que tuvo aspectos positivos y negativos. Los positivos fueron porque generó un gran avance en la infraestructura del país, por ejemplo con el ferrocarril y todo eso, que fue el primero que lo hizo. Y también tuvo aspectos malos porque explotaba a la gente y también hubo muchos asesinatos. En general, ¿usted lo considera como un héroe o un villano dentro de la historia de México? Pues no lo considero como ninguno, pero pienso que fue bueno tenerlo porque pues precisamente por los avances que tuvo. Ok, muchísimas gracias. Ahora vamos a entrevistar a nuestro compañero Santiago. Santiago, ¿qué opinas sobre el mandato de Porfirio Díaz? Bueno, yo lo veo como algo no malo, tampoco como bueno, sino como algo incomprendido, inconcluso. Muy bien. ¿Lo consideras como un héroe o un villano para la historia de México? Ya lo dije, lo considero incomprendido, sin embargo siento que está más inclinado a que tomó malas decisiones. ¿Crees que trajo beneficios a México como país en la actualidad? Pues sí, no, todos tenemos esta parte positiva y negativa. Trajo, por ejemplo, lo del ferrocarril, que fue algo sumamente importante, especialmente para el comercio y este tipo de cosas. Sin embargo, a mi punto de vista, él fue el que echó a perder la Constitución de 1957. Muchas gracias. Claro. Ya vimos lo que la gente piensa sobre Porfirio Díaz, sobre todos los actos, ya sean buenos o malos, y cómo influenció al México actual. En este momento vamos a comenzar el debate. El equipo a favor va a tener la primera participación. Se les recuerda que sus intervenciones no pueden durar más de 30 segundos y no pueden interrumpirse. Berenice Vargas, por favor, comience. Nosotros queremos empezar argumentando que en el gobierno de Porfirio Díaz hubo un mayor crecimiento económico, debido a que primeramente trató de unificar al país y estabilizó la moneda mexicana. Eso no puede ser cierto, ya que en el gobierno de Díaz se hizo mucho retraso en el gobierno, además de que después de tantas reelecciones se perdieron muchos antecedentes de la Constitución. Respondiendo a lo que dijo el compañero Gómez, la mayor parte del periodo de Porfirio Díaz se impulsaron nuevas tecnologías, tales son como el ferrocarril, la hacienda y el comercio con potencias extranjeras, las cuales permitieron que México tuviera un comercio independiente y sustentable. Así es, pero este desarrollo acelerado del país solo provocó que los ricos se llenaran de poder y de recursos económicos y que los pobres se volvieran más pobres. En las dudas de las haciendas y de la falta de oportunidades, ¿es así como Díaz quería ayudar al país? Por supuesto que no. Gracias al gobierno de Díaz se logró crear una nueva clase social, es decir, la clase media, compuesta por abogados, médicos y otro tipo de profesiones que ayudó a impulsar la economía del país. Sin su gobierno no se hubiera podido crear. Ahora me gustaría recordarles que uno de los puntos más importantes y polémicos del porfiriato fue el uso de ciertas estrategias para controlar a los presos y a los trabajadores de las haciendas, como lo son la ley fuga y las tiendas de raya. ¿Qué opinan al respecto? Las estrategias anteriormente mencionadas únicamente fueron para reprimir a la clase trabajadora y la clase obrera. Estas estrategias únicamente fueron para endeudar a las generaciones futuras de los trabajadores y para privarles su derecho a la libertad y a la vida. Respecto a lo que acaba de decir,
Las haciendas son una unidad productiva, es decir, son la base de la economía en el porfiriato. Y pues, o sea, tienen una estructura laboral que es el dueño o el administrador, para después venir con los capataces o vaqueros, mayores domos, técnicos y peones. Y pues esta jerarquía es necesaria para mantener un orden. Aparte de que sin las haciendas, el sistema de gobierno no habría funcionado y no se habría podido controlar el país. Sí, se hizo un progreso durante todo este tiempo. Sin embargo, no le quita esta violación a los derechos humanos y a la explotación de los trabajadores. Pero no olvidemos que Porfirio Díaz intentó unificar el país, manteniendo cierto orden con el uso de los policías y del ejército. En el gobierno de Porfirio Díaz se tenía una mentalidad de pan y palo, es decir, que se beneficiaba a quien fuera bueno y se perjudicaba a quien fuera malo. Entonces podemos decir que el gobierno de Porfirio Díaz sí fue justo. Sin embargo, a pesar de lo que acabas de decir, también sufría mucha sangre inocente. Con respecto a lo que acaba de decir el equipo a favor, nos podemos dar cuenta claramente de lo que lo único que le importaba al gobierno era únicamente el crecimiento económico y no a la población. A pesar de lo que dijeron, en el periodo presidencial de Porfirio Díaz se logró un avance tecnológico muy grande. Fue el que implementó la luz eléctrica en nuestro país, aparte de que trajo nuevas tecnologías, por decir algo, maquinaria moderna para las minas. Aunado a esto, modernizó parte de lo que son los puertos de Veracruz y de Acapulco, y de hecho el puerto de Veracruz era considerado uno de los más innovadores en esa época, y pues empezó con mucho comercio, y pues por eso podemos ver de que, a pesar de lo que dicen, el gobierno de Porfirio Díaz sí hubo un gran avance a comparación de épocas pasadas, donde debido a la estabilidad tanto política y económica de nuestro país, no se había podido lograr este avance. Con respecto al comentario anterior de mi compañera, nos podemos dar cuenta claramente, y acaban de afirmarlo, en que únicamente se están enfocando en la parte económica de todo el país. A la población no se le dio ningún cuidado más que a la población de clase rica. Únicamente a la clase obrera fue a la que se le explotó y no se dio cuidado hacia ella. Usted dice que el gobierno de Díaz desfavoreció la parte social de nuestro país, siendo que al contrario, Díaz trató de mantener un equilibrio social, y muestra de ello es de que trató de letrar al país, trajo consigo nuevas tendencias de Europa, podría decirse, de Francia específicamente, y se empezaron a implementar costumbres y tradiciones francesas en nuestro país, lo cual pues subió un poco el nivel de cultura de este. Asimismo, me gustaría recalcar de que Porfirio Díaz intentó estabilizar la sociedad en México, ya que se implementó la clase media, la cual es una clase trabajadora que da grandes aportaciones a la economía mexicana, lo cual también Díaz intentó favorecer durante su periodo. Otro de los argumentos que podemos tener en contra de Porfirio Díaz es claramente el tema de la educación. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? Es que la clase obrera no recibió educación simplemente por el hecho de no tener tiempo bajo estar en las circunstancias de una explotación obrera. No recibió nada de educación debido a que se la pasaban todo el día trabajando y no tenían el tiempo para recibir la educación necesaria. Exactamente, se decía que había oportunidades, sin embargo las oportunidades que tuvieron eran aptas por el hecho de que siempre los estuvieron explotando. Bueno, pues muchas gracias a todos, hasta aquí se ha terminado el tiempo del debate. Como conclusión, tenemos que gracias al gobierno de Porfirio Díaz, México se encuentra como actualmente lo conocemos económicamente, ya que él fundó las bases de todo este sistema de relaciones con todos los demás países. Sin embargo, mucha de la población sufrió las consecuencias de esto, ya que fue necesario sacrificar a cierta parte de la población para permitir que la economía de México subiese. Pero ¿Porfirio Díaz era alguien bueno o malo para México? Eso queda a su criterio. Vamos a un corte comercial y regresamos en El Latido del TEC.